Apreciados jóvenes, tengan todos ustedes un buen día. En esta oportunidad estamos entrando a lo que es la semana número 5 de las actividades Aprende en Casa. Para esta semana tenemos un proyecto muy innovador y muy interesante. Sin embargo, es un gran reto que tú tienes que asumir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar lo que es un teatro de sombras. Ustedes se preguntarán en qué consiste este teatro de sombras. Pues no se preocupen, a lo largo de estos días se les va a ir explicando en qué consiste y cómo elaborarlo, para que sea más fácil su desarrollo. También es importante que hagan comprender a los miembros de su familia de que ellos les tienen que ayudar, porque como ustedes saben, ahora no estamos en el aula, sino que cada uno está desarrollando las actividades a distancia y en sus hogares. Entonces vamos a necesitar el apoyo, sobre todo de nuestros hermanos y de nuestros padres, para poder realizar este trabajo. Yo sé que de repente para muchos va a ser un poquito fastidioso, porque mamá y papá también tienen que hacer, tienen otras actividades que realizar, pero ustedes como directores de este teatro, porque en esta oportunidad ustedes van a ser los grandes directores de este teatro que van a crear, entonces van ustedes a proponer cómo tienen que participar cada uno de los miembros de su familia. De repente, uno va a apoyar con la iluminación, otro va a apoyar con la elaboración del teatro, otro va a tener que de repente ayudarles con las voces, otro va a poner el sonido de fondo, en fin. Según los miembros que yo tenga en casa y según las personas también que me quieran apoyar, nuestro proyecto o nuestro producto va a tener muy buenos resultados. Entonces invitamos a todos los jóvenes y también a los padres de familia y a sus hermanos a que colaboren con este trabajo productivo, que es muy interesante, pero que sí va a necesitar el esfuerzo de todos ustedes. Para dar inicio, les voy a enviar primero un video para que más o menos ustedes se ubiquen y entiendan qué es un teatro de sombras y en base a eso, de repente dialogar, porque el producto que se va a querer lograr al final de esta semana es que ustedes específicamente me desarrollen un teatro de sombras. Entonces, comenzamos, chicos. Muy bien, jóvenes, después de haber visto el teatro de los tres cerditos, yo creo que ahora nos quedó mucho más claro qué es un teatro de sombras o en qué consiste un teatro de sombras, ¿no? Entonces, es eso justamente lo que vamos a realizar en esta semana, con la diferencia de que en el teatro de los tres cerditos, la temática, ¿cuál fue? La historia de estos tres hermanos cerditos, mientras que en nuestra historia, nuestra temática va a ser los valores del Perú. Es decir, los valores de las peruanas y de los peruanos, sobre todo que se han venido demostrando a lo largo de las últimas semanas, esta pandemia, ¿no? Entonces, acá como dice, semana número 5, nuestro teatro de sombras. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad número 1? Dice, elaboramos nuestro libreto para la creación de nuestro teatro de sombras. Entonces, el propósito va a ser elaborar nuestro libreto. ¿Qué es un libreto? No es otra cosa que un guión teatral. Reflexionemos o reflexionamos. Dice, ¿recuerdas las representaciones con títeres? En ellas los titiriteros son los que dan vida a los personajes, usando su voz y manos para transmitir una historia. ¿Será igual en el teatro de sombras? Lo descubrirás en el desarrollo de las actividades. Pues creo que después de haber visto el teatro de los tres cerditos, ya nos quedó más claro en qué va a consistir nuestro teatro de sombras. ¿No es cierto? ¿Nos va a transmitir una historia? Sí, nos va a transmitir una historia. Pero en este caso, nosotros ya sabemos cuál va a ser nuestra historia. Va a ser sobre los valores del Perú. Luego dice, sitúate. Serás el director de la obra que se presentará en el Teatro de Sombras. El tema de tu guión será sobre los valores que identifican a los peruanos y a las peruanas en este momento de cuarentena en que vivimos. Como ya hemos visto, en esta época ha habido muchos personajes importantes. Por un lado está el cuerpo médico, quienes han hecho una demostración de generosidad, de humanidad, de desprendimiento. ¿Por qué? Porque incluso están poniendo en riesgo su vida. Además, a lo largo de nuestro país, también ha habido muchos compatriotas que han demostrado su solidaridad a través de campañas en las cuales han regalado canastas para las personas necesitadas. Entonces, estas campañas han sido campañas de solidaridad. Asimismo, tú y yo estamos demostrando otro gran valor en esta cuarentena, que es el valor de la obediencia.
Entonces, como te das cuenta, tenemos mucho de dónde coger para nutrir nuestra historia, para preparar nuestro guión teatral. Seguimos. Para asumir tu rol en la dirección teatral, primero realizarás las siguientes actividades. Muy bien, no te olvides, tú vas a ser el director. Tú tienes que gestionar todo lo que necesitar para la producción de tu teatro de sombras. Es decir, tú tienes materiales, tú tienes que ver en qué te va a apoyar cada miembro de tu familia. Acá dice teatro de sombras, para tomar en cuenta acerca del teatro de sombras. Primero, dar una pequeña reseña histórica sobre cómo se origina el teatro de sombras. Como ya viste en el programa de televisión, esto se remonta hasta la época de las cavernas. Sin embargo, su origen, situado en una fecha y en un lugar exacto, lo sitúa a China. Se originó en el país de China. Luego nos mencionan los implementos que vas a necesitar para la elaboración de tu teatro de sombras. Nos dice que primero tienes que elaborar siluetas de personajes, para lo cual vas a utilizar papel o cartulina. Estas tienen que ser de color negro. Si no tengo el color negro, no tengo cartulina negra ni papel negro, pues fácil. Recorto mis figuritas y las pinto con algún producto que me puede ser colores, puede ser plumones. Ustedes también tienen que ingeniárselas cómo van a pintar sus figurillas. Luego dice, cada silueta tiene una varilla para poder manipular y darle movimiento. Puede ser un palito, ¿no? O también pueden utilizar de repente un papel que lo hacen como un conito y queda su palito, ¿no? Eso también ya es creatividad de cada uno de ustedes. El marco de madera o de cartón grueso. Yo les voy a mostrar el día de mañana cómo elaborar, no necesariamente con un marco de madera, lo podemos hacer con una caja de zapatos o con una cajita de regular tamaño, no muy grande, algo pequeño en donde podamos realizar nuestro teatro de sombras. Luego dice, la tela lo suficientemente delgada y clara para poder se coloca detrás. No necesariamente tiene que ser tela, también puede ser papel bond, puede ser de repente una bolsa blanca, delgada, como para que tú pongas tus figuritas o tus siluetas detrás y se pueda ver la sombra. Iluminación potente para crear el efecto de la sombra. Eso es muy importante. Voy a necesitar de repente una lámpara, voy a necesitar de repente otro celular con el que ilumine y se pueda ver las sombras de mis siluetas y pueda realizar mi teatro de sombras. Las tareas, ¿qué vamos a hacer? Creación de la historia. En este momento, la tarea y la actividad que tú tienes que hacer es básicamente eso. Tienes que crear la historia. Luego dice definición de los personajes y la elaboración de las siluetas. Obviamente tienes que saber quiénes son tus personajes, cómo son tus personajes, qué piensan tus personajes. Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que María es una mujer de 60 años. Esta mujer, ¿cómo es, no? ¿Cómo es físicamente? Esta mujer, por el mismo hecho de esa edad, ha desarrollado una joroba, cuando camina con la mano detrás de la espalda, producto de su trabajo, que era muy cansado, ¿no? Un trabajo muy cansado que tenía. Entonces, ese dolor de espalda, ¿qué le provocaba? Le provocaba que camine con un bastón. ¿Cómo es María? Podría decir que María es una mujer muy cristiana, muy generosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, María, si ve a una persona en medio de la calle que ha sufrido un robo o un accidente, ella va corriendo a ayudar, llama a sus vecinos, llama a sus amigos. ¿Por qué? Porque es una persona generosa. Entonces, miren, ya tengo los dos elementos básicos de mi personaje, sus características físicas y sus características psicológicas. ¿Para qué me va a servir? Para elaborar las siluetas, porque al saber cómo ella es María, mi silueta, ¿cómo va a ser? Va a ser de una persona anciana, de repente con un gorrito, con un bastoncito, con una faldita larga, ¿no? Porque ella es una persona mayor. Entonces, así tengo que ir haciendo personaje por personaje. Luego dice, coordinación de la música o las canciones. ¿Es importante la música de fondo? Sí. No es lo más importante, pero sí ayuda. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar más o menos qué tipo de música va a ir en nuestra historia. Puede ser una melodía tétrica, de repente mi historia es de los valores, pero se da en un momento, en una escena un poco
escalofriante. O puede ser una música alegre, divertida, no sé, de repente están en un lugar, no sé, en un lugar abierto, donde hay mucha música, donde hay mucha bulla, no sé, ustedes también tienen que ser creativos. O de repente una música nada más armoniosa de fondo. Ustedes eligen su música. Y para ello también van a necesitar a sus familiares, porque ustedes mientras van a estar haciendo su teatro de sombras, va a tener que haber alguien necesariamente que esté poniendo el fondo musical. El fondo musical tiene que ser en sonido más bajo para que sus voces se escuchen bien y no esté interfiriendo con el diálogo de los personajes. Luego dice, responsabilidad de la iluminación. Otra responsabilidad importante para un miembro de tu familia. Entonces, ya estás necesitando a uno o dos miembros. ¿Por qué? Porque el que pone la iluminación también puede ser el que te ayude con la música. O pueden ser dos personas de tu familia. Uno que ponga la música y otro que ponga la iluminación. Otro que esté grabando. Ahí tienen bastantes funciones. Luego sigo. Planificamos nuestro teatro de sombras, ¿no? Acá ustedes van a tener que hacer un trabajito de responderme algunas preguntas. ¿Dónde lo van a responder? Por favor, escúchenme bien. Estas respuestas van a copiarlas en su cuaderno y le van a dar respuesta. No la van a responder en esta hojita que les estoy enviando. Esta hojita que les envío es simplemente para que se guíen. Además, en esta hojita, en esta parte, no hay espacio para que respondan. Háganme ese favor, porque algunos que hacen, me imprimen la hoja y me responden al costadito. ¿Qué queremos comunicar? Y ponen dos palabritas. No, tienen que redactar y responder adecuadamente a la pregunta. La pregunta no es cortante. Algunos les preguntan, por ejemplo, ¿qué opinas de los valores de los peruanos? Y me ponen, son buenos, son malos, pero no me fundamentan sus preguntas. O es como cuando yo te digo, ¿qué edad tienes? Y algunos me dicen 13, pero no, esa no es la respuesta adecuada. Ustedes me tienen que responder con parte de la pregunta. ¿Qué edad tienes? Tengo la edad de 13 años. O sea, parte de la pregunta más la respuesta. No se olviden, respóndanme bien. Hay preguntas que me responden mal. Hay otras preguntas, ¿te parece bien el valor de la solidaridad? Sí. Y ahí se acabó. No, no me pongan solo sí, me tienen que poner sí, pero ¿por qué? Por favor, respóndanme bien las preguntas. Acá está que se les da generación de ideas. Dice, ¿qué queremos comunicar? Facilito, eso ya lo dijimos. ¿Cuál va a ser el propósito de nuestra historia? Está arriba, ¿verdad? Dice, ¿a quién o a quiénes nos dirigimos? Esto es básicamente el público. ¿Quiénes van a ser nuestro público? ¿Qué materiales necesitaremos? Pues ya creo que les hemos ayudado bastante, ¿no? Simplemente ustedes tienen que ver qué más de repente pueden. ¿Cómo los conseguiremos? Ahí sí hay que ver. ¿Los tengo en casa? ¿Hay alguna cosa que no tenga en casa? De repente el vecinito del costado me puede facilitar algo que yo no tenga. ¿Habrá necesidad de comprar algo? Yo creo que no hay necesidad de comprar nada. Yo creo que la creatividad que ustedes tengan nos va a servir de mucho para utilizar lo que ya tenemos en casa. Dice, ¿qué tareas tendrás que realizar cada miembro de tu familia? ¿Tendrá que realizar cada miembro de tu familia? Pues muy bien, ya vimos que hay varias tareas, ¿no? Tú eres el director, no te olvides, tú eres el director, tú tienes que dirigir la historia, pero vas a necesitar a otras personas que te ayuden a elaborar tu teatro, que te ayuden a elaborar tus personajes, que te ayuden en la iluminación, que te ayuden con el fondo musical y otras actividades más que tú vas a ir descubriendo en el proceso. Luego dice, ¿en qué momento ensayaremos y dónde? Me salté una. ¿Las tareas asignadas son equitativas? ¿Cómo se siente cada integrante? Ahí sí también hay que tratar de distribuir las tareas para que tú no te satures. Ojo que tú eres el director, pero también necesitas apoyo para este trabajo. ¿En qué momento ensayaremos y dónde? Pues muy bien, entonces ustedes tienen que establecer un horario. En el lapso de esta semana, hasta el día jueves, ustedes tienen que establecer un horario. ¿En qué momentos del día tengo un espacio libre para ensayar con mi mamá, con mi papá, con mis hermanitos? ¿Cuántas veces voy a ensayar? Mientras más ensayos hagas, mejor, porque eso te va a servir de mucho para presentar un buen trabajo al final. Luego dice,
2, elaboración de la historia. Miren, la historia dice que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿A qué me recuerda esto? ¿Se acuerdan de algún texto que tiene inicio, nudo y desenlace? Pues bien, ¿saben a qué me estoy refiriendo? A un texto narrativo. Puede ser un cuento, una novela, una parábola, una fábula, etc. Todos ellos tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Y no se olviden que a partir de una historia narrativa, nosotros vamos a poder construir nuestro libreto teatral. Todo teatro se origina en base a un texto narrativo. Así como vimos los tres cerditos, ustedes saben que los tres cerditos ya lo han escuchado antes, lo han leído, ¿verdad? Porque era un cuento, es decir, era un texto narrativo. Tenía un inicio, tenía un nudo y tenía un desenlace. Para hacer la aclaración, ¿qué va en el inicio? En el inicio van tres cosas. Primero, presentación de mis personajes, es decir, ¿quiénes van a ser mis personajes? Establecimiento del tiempo, cuándo va a ocurrir los hechos. Y descripción del lugar, en dónde o en qué escenarios va a ocurrir mi historia. O en este caso, la historia. En el nudo, ¿qué va en el nudo? En el nudo se desarrollan las acciones, se desarrollan los diálogos. En este caso del teatro, ahí aparecen recién los diálogos, ¿no? Diálogos entre los personajes. Aparece el problema. Y cuando este problema se hace más grande, llega el clímax. Una vez que llegas al clímax, que es el problema donde está en lo más álgido, en lo más alto, se acabó el nudo. Y comenzamos con el desenlace. El desenlace no es otra cosa que darle un final a nuestra historia, que puede ser un final alegre, un final triste o un final dudoso. De repente nos quede en duda, ¿no? ¿Qué pasó en realidad con el personaje? También puede haber un final dudoso. Y el final dudoso, ¿para qué me sirve? Para crear una segunda historia. A partir de donde me quedé. Por eso es que a veces tenemos varias versiones de un cuento. Tenemos, por ejemplo, cuando veíamos la película de Shrek, teníamos Shrek 1, luego viene Shrek 2. ¿Por qué? Porque tienen lo que se llaman los finales dudosos, como que me da pie para continuar otra historia. Del mismo personaje, pero otra segunda parte. Luego dice, consideraciones de los elementos, personajes. Ya les dijimos, una breve descripción, cómo son mis personajes. El lugar, también breve descripción. No se olviden que en mi teatro puede haber más de un lugar, ¿eh? Más de un escenario. Primero de repente en el mercado y luego de repente en casa. Ya, eso depende de ustedes y de su creatividad. Puede haber más de un lugar o puede haber un solo lugar, también depende de ustedes. El tiempo, indicar la duración, cuánto tiempo quiero que dure mi historia. Traten de que no sea muy extensa. Yo creo que de 3 a 4 minutitos estaría muy bien. Así que vamos a hacer todo lo posible porque no sea muy extensa. Elaboramos nuestro guión técnico. ¿Cómo van a elaborar su guión y qué pasa teatral? Acá les estoy poniendo un ejemplo. Es para que ustedes se guíen, pero tomando en cuenta la temática o mejor dicho, el tema que se nos está pidiendo. Dice, elaboramos nuestro guión técnico, que no es otra cosa que nuestro guión teatral. Incluye diálogos, manejo de implementos, coordinación, música de fondo, manejo de luz. Esta primera versión la trabajaremos en una hoja rayada, ¿ya? O sea, ustedes van a trabajar en una hojita rayada para que más o menos se guíen, ¿sí? Entonces, miren, acá tengo una escena de un guión teatral. Como ustedes vemos, ¿qué partes tiene mi guión? Mi guión tiene una escena o número de escena. Luego, tiene el título de la escena, ¿sí? Porque no se olviden, el título de la obra con el título de la escena no es la misma. En este caso, Pero de carne todavía, así se titula la obra. Es de un autor regional, ¿sí? Lo hemos sacado de un librito regional. Luego, tenemos el narrador, ¿sí? Que es esta partecita, ya les voy a explicar en qué consiste. Tenemos los diálogos teatrales, que son básicamente las personas o los personajes que van hablando, eso se le llama guiones o diálogos teatrales, y luego tengo las acotaciones, ¿sí? También se les va a explicar. Vamos a primero leer el guión. Dice, pero de carne todavía.
La pobreza en casa era tan cotidiana que comer carne era todo un acontecimiento. Y más aún si se trataba de carne de res, pues solo la comían cuando el padre era solicitado para sacrificar alguna vaquita o algún torito. Cierto día privilegiado, los niños fueron atraídos por el olor a guiso de carne. Y acá aparece el personaje Daniel. Oliendo profundamente, miren, oliendo profundamente va entre paréntesis. ¿Qué es esto que va entre paréntesis? Esto no es el diálogo, a esto se le llama acotación. ¿Qué es la acotación? Es todo aquello que va entre paréntesis, que no lo hable el personaje, pero que me indica cuál es la actitud del personaje. ¿Qué está haciendo el personaje? ¿Cómo está el personaje? ¿No? Entonces, oliendo profundamente. Entonces, Daniel dice que está oliendo profundamente y habla. ¡Qué rico huele! Eso ya es el diálogo. Eso sí va a decir Daniel. Luego viene Esteban. Imita el hermano, dice. Entonces, ¿qué hace? También oliendo profundamente. Tiene razón, huele a carne. Todos los niños gritan emocionados. ¿Qué van a gritar? ¡Vamos adentro! Todos los niños abren la puerta y entran muy despacio, tratando de no hacer ruido. Esto no lo actúa, esto no lo dicen. Sin embargo, al momento de la actuación, en un teatro normal me refiero, se tiene que ver que abren la puerta y que cada personaje entra despacito, entre puntillas, ¿no? Uno detrás del otro, sin hacer ruido, callándolo al otro. Listo. Algo así. Luego dice, mamá, aparentemente enojada. ¿Qué hacen aquí? Todavía falta mucho para el almuerzo. Vayan por ahí a jugar un ratito. Yo los llamo. La mamá, ¿cómo estaba? ¿Estaba alegre? No, estaba enojada, ¿no? Aparentemente enojada. No es que estaba enojada, sino aparentemente enojada. Esteban, ¿qué les parece si nos quedamos? Todos los niños susurran una voz. Sí, sí, ese susurran una voz, todos susurran. Sí, ¿verdad? Luego dice, María, ¿qué les parece si jugamos debajo de la mesa hasta que esté el almuerzo? Y todos los niños nuevamente susurran a una voz. Sí, ¿verdad? Despacito. Es un susurro. Muy bien, ese es una partecita de un guión teatral. Ustedes no es que van a hacerlo tan chiquito, ustedes lo tienen que hacer un poquito más amplio. Simplemente es para que se puedan guiar y hagan un buen trabajo en este caso. Muy bien, entonces, en mi guión teatral tiene que haber lo siguiente. Escenas. Puede mi guión teatral tener una o dos escenas o tres escenas. No se olviden que una escena que es cuando cada que entra o cada que aparece o sale un personaje se considera una nueva escena. Entonces acá tenemos una escena. Luego dice, pero de carne todavía, ¿qué es? El título, ¿no? Todo guión teatral tiene que tener un título. Luego tenemos, la pobreza en casa era tan cotidiana que comer carne era todo un acontecimiento. ¿Eso qué es? Eso es la parte del narrador. Eso no lo van a decir, o lo pueden decir, pero como que detrás del escenario, ¿sí? Como una voz en el aire, pero no aparece en la escena. No es que hay un personaje que sale y dice eso, no. Eso es lo que la parte del narrador. ¿Para qué me sirve? Para saber de qué va a tratar la historia, para saber en qué lugar de repente se da la historia, ¿no? Son partecitas importantes que me ayudan a nutrir o a entender mejor la escena. Por ejemplo, acá dice, no aparece en escena, pero introduce diálogos para hacer más comprensible la trama. Luego tengo acá los diálogos teatrales. ¿Qué son los diálogos teatrales? Es lo que dice cada personaje. Básicamente acá, Daniel, su diálogo es, qué rico. Lo que va entre paréntesis es parte de la acotación, más no es el diálogo. El diálogo es, qué rico. En el caso de Esteban, tiene razón, huele a carne.
Eso es el diálogo. Entonces, los diálogos teatrales están constituidos por la conversación que realizan los personajes, de ida y vuelta, así como nosotros. Tú hablas y yo te respondo, o yo te hablo y tú me respondes. Igual, Daniel habla, Esteban le responde. Y se produce en la escena. Por esta razón, lo que habla cada personaje aparece después del nombre del mismo. Es importante que aparezca el nombre, porque ahí me indica quién va a hablar. Entonces, ustedes tienen que establecer sus personajes de su historia, ponerle el nombre y lo que va a decir este personaje. Acá hay una partecita que les estaba diciendo que son las acotaciones, lo que va entre paréntesis. Esto puede aparecer antes del diálogo o puede aparecer después del diálogo. Depende de cómo ustedes lo estructuren su guión. Las acotaciones, ¿qué son las acotaciones? Son aquellas que señalan las entradas y salidas de los personajes, sus actitudes, entradas y salidas. Por ejemplo, y apareció Javier y empujó la puerta y entró. Eso es lo que hizo Javier, pero no es lo que dice, simplemente es la acción. ¿Esto me va a servir para qué? Para que en el teatro la persona que haga de Javier aparezca, empuje la puerta y entre bruscamente. Eso es la acotación. ¿Ya? Y cuando entra, hace el diálogo. ¿Qué están haciendo aquí? Eso es el diálogo. Luego dice, sus actitudes. De repente Javier entró enojado, entonces empuja la puerta y estaba enojado. Esas son las actitudes. Puede estar muy alegre también, depende de qué es lo que quiera poner ahí. Luego, los ademanes. Javier entró y señaló a María y le dijo, vete de mi casa. ¿Qué está haciendo? Está que indica que con la mano la señaló y le dijo, vete de mi casa. Esos son los ademanes. Todo lo que hago con mis manos y brazos. Luego dice, expresiones en general. Dice, además de los cambios en el decorado del lugar donde se realizan las acciones y todas las indicaciones que sirven para la puesta en escena, ¿no? También acá puede decir, y María trajo una mesa, ¿no? O Pedro vino cargando una silla. Entonces, ¿qué están haciendo? Están modificando el escenario. Listo, chicos. Entonces, la tarea del día de hoy que tienen ustedes que hacer lo antes posible, de preferencias para el día de mañana, sería muy bueno que ya lo tuvieran. ¿Qué es lo que van a hacer? Redacta tu guión teatral sobre los valores del Perú, presente en las peruanas y en los peruanos. Muy bien, ¿qué vas a hacer? Vas a incluir diálogos, manejo de implementos, coordinación de música de fondo, manejo de la luz. El día de mañana yo les voy a estar explicando también en qué va a consistir toda la preparación de la escenografía de su teatro de sombras. Se les voy a explicar también con algunos videitos de YouTube, que eso nos va a ayudar mucho. Y de repente les voy a dar dando algunas ideas para que utilicen material de su casa. Si tienen alguna duda sobre el tema de hoy, creo que lo vamos a ampliar media horita más la clase, porque como ustedes han visto, tengo problemas de audio en la máquina y por eso me ha sido difícil grabar. En la mañana incluso no prendía, ¿ya? Entonces, esa ha sido la situación por la que de repente no he tenido preparado el material antes. ¿Sí? Entonces, nos encontramos en el chat, chicos.